Hola, soy Agustín Rosario. Bienvenidos a mi podcast El Agujero. Hoy entrevisto a una de las voces más activas que tiene la comunidad LGBT. Me refiero a Pedro Julio Serrano. Chequen este avance. Pedro, volviendo a la televisión y a las controversias, ¿tú te adjudicas la salida de la Comay de la televisión en Guapa Televisión? Que yo fui una de las caras de ese movimiento, sí lo fui. Que yo fui frontal en esa lucha, sí lo fui. Y eso tiene unas consecuencias, porque sabemos que una de las personas más vengativas de este país es Cobo Santa Rosa. Cosas que sucedieron luego, después en mi vida, tienen raíces en esas campañas de venganza y de odio de parte de Cobo Santa Rosa. Lo que Cobo no sabe y lo que el país tal vez no se ha dado cuenta es que, y voy a utilizar la palabra de la gente que ha tratado de minimizarme y despreciarme, este patito sidoso tiene mucha más agallas y mucha más valentía y mucha más dignidad que la gente que ha tratado de pisotearme y degradarme y humillarme. Fue una entrevista franca, sincera y hasta emotiva, donde pues obviamente yo lo que quería era profundizar en la vida y en el activismo de muchísimos años que tiene Pedro Julio. Y desde luego repasar siempre los temas, tú sabes, controversiales. Así que ya mismo van a escuchar la entrevista, que estuvo buena. Pero antes, quiero recordarle que mi podcast El Agujero, ¿verdad?, es auspiciado por Automall en Ponce, con su tremendo inventario de autos espectaculares que tienen definitivamente los mejores precios en el área sur. Échale un vistazo a su página de Facebook, vea, tú verás, Automall, ¿verdad? M-O-L-L. Que, oye, te lo quieres llevar todo. Además, quieres pasarla bien, comerte una rica pizza, una pasta, darte un juguito o tu cervecita, ¿verdad? Date la vuelta por el encuentro de Río Piedras, ¿verdad? Cerquita de la universidad, con música en vivo varias veces en semana. Así, el encuentro en la avenida Universidad. Oye, me escribieron comentarios esta semana y quiero leer al menos uno, como siempre hago, ¿verdad?, en mi podcast semanal. Cándido Collazo me escribió a mi fanpage de Facebook, ¿verdad? Buen camino profesional, Agustín, pero en Puerto Rico hay gente que aporta positivamente al país. Él se refería a que, porque tú te pusiste a entrevistar a Georgie Navarro, ¿verdad? Y también escribe Cándido, un ejemplo, tenemos profesionales distinguidos hasta en la NASA. Pues yo desde luego le agradecí su sugerencia y le contesté que mi podcast se trata pues de tener conversaciones con personas de distintos campos y hablar de sus experiencias, sus opiniones sobre lo que pasa en el país. Y pues mira, en el corto tiempo ya yo tengo bastante variedad. Mira, locutores, animadores, pastores, chismólogos, actores y hasta políticos. O sea, para que tú veas, sin discriminar a lo que se dediquen. Hasta políticos he entrevistado yo aquí. Así que vamos a movernos a la mesa de casa, a la entrevista que le hice al activista, fíjate, otro campo, Pedro Julio Serrano. Pedro Julio Serrano, bienvenido a mi podcast. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy tranquilo. ¿Te ves tranquilo? Súper tranquilo, súper relax. Yo creo que tiene que ver con la madurez. Y tiene que ver también con que uno empieza, ya cuando uno llega a cierta edad, uno empieza a escoger sus batallas. En vez de querer librarlas todas, uno empieza a escogerlas. Y mira que has batallado tú en la vida, ¿verdad? Con un montón de cosas. Puedo escribir un libro, definitivamente. De hecho, estoy escribiendo un libro. O sea, una persona que ha luchado tanto en un montón de áreas, con un montón de controversias, ¿verdad? Y un montón de vivencias, en algún momento se cansa un poco. Sí, sí. Y no tan solo te cansas, te quemas. Porque tú te estás exponiendo todos los días. Estás exponiendo quién tú eres, la lucha que tú llevas. Se hace muy personal. Y llega el momento en que tú estás recibiendo constantemente mucho ataque. Muchas veces infundado. No hay ninguna razón de ser, más que la homofobia, o puede ser lo que pasa con las figuras públicas en Puerto Rico, que simple y sencillamente las atacan por atacarlas. ¿Puedo decir malas palabras? Puedes hablar lo que tú quieras. Pues como por joder, a veces la gente lo hace por joder. Y pues llega el momento en que tú dices, vale la pena exponerte tanto, que te ataquen tanto, que hablen tantas cosas de ti que no son falsas. ¿A cuenta de qué? O sea, ¿lo tienes que hacer tú todo? ¿O tú puedes
echarte a un lado y dejar que otras personas lo hagan. Así que sí, uno se quema y... Pedro, cuando tú hablas de homofobia y tú que has vivido la lucha en el activismo, ¿verdad? Con la comunidad LGBT, y lo ves hace 30 años para atrás o 20 años para atrás, ¿había más homofobia? ¿Hay más homofobia ahora? O sea, ¿cómo tú ves la comparación? Había mucho más homofobia antes, Ok. ¿no? Y la gente no podía vivir libremente. Teníamos que vivir en un closet, teníamos que utilizar eufemismos para referirnos a nuestras parejas. Decíamos, este es mi primo, este es mi amigo. No decíamos, esta es mi pareja. No nos podíamos casar, no teníamos los derechos que tenemos. Nos podían botar de nuestros trabajos y no había ninguna consecuencia. Nos asesinaban impunemente y no se resolvían nuestros crímenes. De hecho, en Puerto Rico, si vamos a hablar, como me estás mencionando, 30, 40 años atrás, en Puerto Rico tuvimos un asesino en serie que mató a 27 hombres bisexuales y Ay, gays. Dios mío, 27. Que fue el ángel de los solteros. Sí, me acuerdo. Y en aquel entonces la policía decía que estos crímenes estaban limpiando a la sociedad de la escoria. Y no es hasta que matan a Iván Frontera, que era un periodista de Guapa Televisión. Me acuerdo, el de bigote. Ese mismo. Hasta que no lo matan a él, la policía no investigó. Cuando lo matan es que entonces atrapan a este individuo. Y había asesinado a 27, contando Iván Frontera. Entonces, finalmente lo enjuician y ahora mismo está en la cárcel de Bayamón. Y una periodista lo entrevistó hace unos años y él dijo, si lo tuviera que hacer de nuevo, lo haría de nuevo porque la Biblia dice que ¿cómo se dice? El pecado, la culpa del pecado o la sentencia del pecado es la muerte. Así que yo volvería a matarlos de nuevo. Así que él no tiene ningún arrepentimiento. Dios mío. Pedro, ¿cómo empezó tu activismo y por qué empezó? Pues mira, cuando yo salgo del closet en el 1992, ¿Ok? yo me entero que soy... ¿Qué edad tenía? Yo tenía 18 años. Ok. Yo en el 1994, después de estar con mi primera pareja, me entero que soy VIH positivo. En aquel entonces, ser VIH era una sentencia de muerte. Ya no lo es, afortunadamente, pero en aquel entonces lo era. Así que yo siempre había sido líder en mi escuela, yo fui presidente de mi clase, yo siempre estaba metido en un montón de revoluciones. Así que cuando me entero del VIH, digo, mi vida tiene que servir para algo. Yo no puedo, o sea, yo no sé cuánto a mí me quede. Y así, te lo digo francamente, así como yo pensé en aquel entonces, porque yo pensaba que yo tenía esa sentencia de muerte. Y en el 1997 presentaron un proyecto de ley para prohibir lo que ya estaba prohibido, que era el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y yo decido ir a deponer a las vistas del Capitolio y entro allí como van por su casa, como un ciudadano común y corriente, y depongo en las vistas. Cuando estoy allí me doy cuenta de que necesitábamos representación de nosotros en la legislatura. Y ahí es que anuncio mi aspiración como la primera persona que es abiertamente gay y VIH positiva en aspirar a un puesto público. Así que por ahí comienza, ¿verdad?, lo que se ha convertido ya en una carrera de 24 años. Pedro, de todas las luchas que tú has tenido que vivir, ¿verdad? Lo del HIV ha sido lo más duro, ¿o no necesariamente? Yo creo que los ataques más asquerosos y los ataques más viciosos han sido por mi VIH. Y hasta cierto punto te digo que es lo más que me duele, porque se ha estigmatizado tanto a la gente con VIH. Y te lo digo hasta con dolor, porque yo cuando anuncio que soy VIH positivo lo hago para visibilizar a las personas que vivimos con VIH, para tratar de buscar el respeto y la dignidad de quienes vivimos con VIH. No lo hice por ninguna otra razón, sino para eso. Entonces, precisamente porque las personas tienen que vivir escondiendo su condición por el rechazo y el estigma y el discrimen que hay. Entonces, cuando veo esos ataques, yo digo, ¿cómo la gente no tiene un corazón como para atacar a alguien por el mero hecho de que tiene una condición? Y pues yo creo que eso ha sido lo más doloroso. Y de hecho, de las fotos más icónicas que hay de la lucha que yo he llevado, es una foto que mi mamá está abrazándome en la legislatura, porque al frente mío estaba Wanda Rolón testificando en una vista pública de un proyecto de ley que se estaba presentando para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el trabajo. Y en ese momento ella estaba hablando de las personas que vivimos con VIH con palabras bien despectivas y hasta rechazando a las personas que vivimos con VIH. Y mi mamá en ese momento sintió el dolor y me abraza. Y hay una foto icónica que se publicó y se podía ver el dolor de mi mamá en la foto y
la dignidad con la cual yo me enfrentaba a esas palabras que yo estaba escuchando en ese momento. Así que yo creo que lo más doloroso de todo esto ha sido esos ataques por el VIH. Pedro, yo chequeando tus escritos en El Nuevo Día, por ejemplo, hablas mucho de la palabra odio, ¿verdad? Odio a de los fundamentalistas. A pesar del odio crecemos, el odio que nos acecha. Y a mí me gustaría que tú me explicaras, o sea, el concepto odio, porque tiene muchas dimensiones, ¿no? Claro. Mira, uno tiene que llamar las cosas por su nombre. Cuando tú amas sin condiciones. Tú amas más allá de cualquier diferencia que tú puedas tener con una persona. Tú amas a las personas cuando tú amas, de verdad, tú no le pones peros a ese amor. ¿Y qué es lo contrario del amor? El odio. Cuando tú rechazas, cuando tú discriminas, cuando tú quieres eliminar a unas personas o hasta las quieres cambiar, porque para eso están las terapias de conversión. Cuando tú quieres que ni tan siquiera sea visible a una comunidad, tú estás odiando a esa comunidad. Cuando tú incitas al odio, cuando tú incitas a la violencia, cuando tú hablas de una manera que lo que hace es exacerbar los ánimos para que la gente te rechace, o para que la gente no te dé oportunidades, o hasta que te asesinen, pues eso es odio. Y entonces hay que llamarlo como tal. Que yo sé que hay gente ignorante que con educación puede entender que las personas LGBTIQ+ somos seres humanos como cualquier otro. Hay gente ignorante, pero la mayoría de la gente que, sabiendo quiénes somos nosotros, exacerban ese rechazo, ese discriminación contra nosotros, lo están haciendo porque odian. Pero, exacto. O sea, quiere decir que una persona que, aunque no expida maldad en su, qué sé yo, desprecio, frases despectivas, pero que de alguna forma, sea por su, por ejemplo, por su crianza, por su educación, no esté de acuerdo, también en tu concepto lo llamas odio. No. Hay unas personas que son ignorantes, que con educación, con amor, con ejemplo, con enseñanza pueden entender que somos seres humanos como cualquier otro. O sea, hay personas que en el pasado a mí me rechazaron y me cerraron puertas, y ahora son personas muy cercanas a mí, y esas personas, a través de la educación y a través de conocerme, pues pudieron ¿verdad? Entender que yo soy un ser humano como cualquier otro. Y es que es bien fácil discriminar en lo abstracto, pero cuando tú conoces a alguien que es LGBTIQ+, empiezan a derribarse esos mitos y esa ignorancia que uno tiene, y empieza a reconocer, mira, ese tipo es igual que yo, es una persona común y corriente. Esas son gente ignorante que uno puede educar. Y hay otra gente que lo hace a propósito. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien clásico que en Puerto Rico la gente lo va a entender. Lo que pasó con Alexa. Por muchos años se estuvo diciendo que las personas trans que entraban al baño eran pervertidas y estaban buscando agredir sexualmente a la gente. Ese era el discurso que tenían personas como César Vázquez, como líderes fundamentalistas de este país, que eso era lo que decían. O sea, querían aprovechar, o querían ligar, o querían aprovechar toda la serie de cosas. Y eso es lo que decían, que una persona trans lo que era un hombre vestido de mujer que se entraba al baño para aprovecharse y acometer algún acto, ¿verdad?, de agresión sexual. Eso se convirtió en acción cuando Alexa entra a un baño en un restaurante de comida rápida, la acusan de ser una pervertida porque tenía un espejo, que después descubrimos que el espejo era para ella mirar, para ver si la gente la estaba acechando. Sin embargo, la acusan, la ponen en las redes sociales, la justician, la casan, porque fue una cacería, empiezan a decir en qué lugares la están viendo, hasta que finalmente 24 horas después de que la vieron en ese restaurante de comida rápida, la filman, la graban, diciéndole epítetos transfóbicos y homofóbicos. Terrible. La ponen en las redes sociales y la asesinan. Entonces, eso es odio. Cuando tú tienes a un líder fundamentalista que está insistiendo que la gente es pervertida por el mero hecho de que va a un baño a hacer una necesidad básica que todos tenemos que hacer, y entonces eso después se convierte en un acto violento en contra de la vida de una persona porque le hicieron caso a esas palabras que incitaron esa violencia, eso es odio. Así que tú no tienes que utilizar palabras despectivas como pato, maricón o demás para referirte a una persona y entonces determinar que eso es odio. No. Si tú tienes una retórica que lo que hace es decir que esa gente es mala, entonces, ¿qué va a hacer la gente? Pues si son malas, vamos a justiciarlos. Vamos a acabar con la vida de ellos. Vamos a cazarlos hasta que lo acabemos. Eso es odio. Así que hay que
hay que contextualizar. Y por eso es que yo creo que la gente a lo mejor cuando me escucha hablando de odio dicen viene de nuevo con el discurso. Okay. De hecho, tengo una amiga mía que es activista, que es Ivana Fred, que me dice, ay, ya vuelves tú con la palabra de odio. Y lo hace por molestarme, porque como lo menciono tanto, pues ella lo dice como que de broma, pero al mismo tiempo me está diciendo, yo sé que tú lo dices, porque hay unas personas que incitan al odio, pero al mismo tiempo la gente te está escuchando tantas veces utilizar la palabra odio que como no relacionan el odio con las acciones, pues entonces no te están escuchando. Y es una crítica válida que me hace Ivana, y que yo lo acepto. Así que sé ¿verdad? Sé por qué hace la pregunta y pues quiero dar ese contexto. Y Pedro, siempre cuando se habla de esto, ¿verdad? Siempre se menciona el fundamentalismo y los cristianos fundamentalistas. Para Pedro Julio, ¿qué significa la iglesia o qué significa Dios? Mira, para mí Dios es amor. Okay. Como te dije al principio, el amor no pone condiciones ni pone pero. El amor es amor. No pone ningún obstáculo para dar ese amor. Tú amas indiscutiblemente y sin diferenciar las razones por las cuales tú amas a esa persona. Tú la amas y ya. Pero cuando tú empiezas a cualificar tu amor y empiezas a poner obstáculos o peros a ese amor, ya no es amor. Ya estás condicionando ese amor a que la persona sea como tú quieres que sea. Y eso no es amor. Ahí ya tú estás poniéndole condiciones a ese cariño que tú quieres dar o que tú quieres recibir. Así que hay iglesias, o sea, en Puerto Rico hay iglesias que aceptan a la comunidad LGBTIQ. La iglesia metodista, la iglesia luterana, la iglesia episcopal, la iglesia unitaria cristiana, hay budistas, hay hasta grupos musulmanes en Puerto Rico que aceptan a la comunidad LGBTIQ+. Así que hay una apertura de líderes religiosos y de iglesias a aceptar a la gente LGBTIQ+. Pero hay otras iglesias que utilizan esta retórica en contra de nosotros, a veces para ganar adeptos, a veces para ganar dinero, a veces por sus propias cosas que no han podido resolver de ellos mismos. Hay una frase que dice Ada Conde, una activista también conocida, que dice: aquel que critica una virtud, un defecto, una virtud, una pasión o un defecto es porque lo lleva muy adentro. Hay personas que por su homofobia internalizada tienen esta campaña en contra nuestra para que la gente no sepa que ellos son de la comunidad LGBTIQ+. Y eso lo vemos a diario, ¿no? Porque tú criticas lo que eres. Así que hay de todo, pero yo creo en un amor de aceptación, de amor y de inclusión, y no creo que Dios es un Dios de juicio y exclusión. Pedro, yo conversé hace 2 semanas con el pastor Otoniel Font en el podcast, ¿verdad? Y es bien interesante porque hablamos de todos estos temas, ¿verdad? La iglesia versus la comunidad, ¿verdad? LGBT, tú tienes las otras frases, Sí. yo no me las sé del todo. LGBT está bien. Ok, entonces, él decía que en los dos grupos, iglesia y comunidad, habían radicales. Y había gente demasiado radical. Y que en cierta forma los medios o los grupos, ya sea comunidad o ya sea iglesia, necesitaban el antagonismo y necesitaban pelear y que él no consideraba que todas las iglesias tenían un discurso radical contra la comunidad. ¿Qué tú piensas? Tiene toda la razón y sin embargo, yo no creo que la comunidad LGBTIQ+ necesite a la iglesia fundamentalista como antagonista. Yo quisiera que no hubiera una sola persona que fuera homofóbica. Mi deseo es que llegue el momento en que nosotros no tengamos que tener estas discusiones y este trabajo para... Y que se entienda y que se tome como... y se acepte y que haya inclusión. Total y absoluta. O sea, yo no quisiera tener ese antagonismo, pero nosotros tenemos que defendernos de esos ataques. Tenemos que defendernos de campañas para tratar de que nosotros no tengamos derechos. O sea, así que nosotros no estamos buscando ese antagonismo con la iglesia, ni estamos radicalizándonos para demonizar a la iglesia. Todo lo contrario. Nosotros estamos denunciando esa campaña en contra nuestra y nos tenemos que defender de esos ataques. Así que mi interés es que si yo pudiera sentarme a la mesa con cualquier iglesia, con todas las iglesias, para acabar con este antagonismo, yo lo haría, pero sin pensarlo. Porque lo que nosotros buscamos es que tengamos respeto y equidad.
nosotros no estamos buscando cambiar a nadie. Nosotros no queremos cambiar las ideas religiosas o los preceptos o las doctrinas o los sacramentos de las iglesias. Si ellos quieren tener sus ideas, pues que las tengan. Pero nosotros tenemos que tener todos nuestros derechos. Y nosotros debemos vivir en una sociedad donde nosotros podamos ser quienes nosotros somos sin temor a ser perseguidos. Y de hecho, Pedro, o sea, nosotros como país también tenemos que aprender a conversar con posturas distintas, o sea, con diferencias, con debate, pero tenemos que empezar a conversar porque aquí lo que hay entre PNPs y populares, entre independentistas y estadistas, entre la comunidad y alguna gente radical de la iglesia, o sea, es como una pelea constante, ¿entiendes? Que no conduce a nada. Y que no llega al bien común y a la evolución, ¿verdad? Pedro, quería hablar también contigo ahora de los medios de comunicación, específicamente la televisión y la radio. ¿Siguen siendo la televisión y la radio tan homofóbicos como antes? No, en lo absoluto. En lo absoluto, el discurso ha cambiado. Ya no se utilizan epítetos en contra de nuestra comunidad como pasaba antes. O sea, tú veías antes la televisión y tú tenías un Florencio Melampujals que le gritaban patos en plena televisión nacional y salía eso publicado. Tenías personajes estereotipados que realmente no representaban quienes nosotros somos. Que sí, que el estereotipo es reflejo de la realidad y que hay personas de nuestra comunidad que son parecidas a esos estereotipos, sí. Pero no todos los personajes tienen que ser iguales. Y eso es lo que pasaba en la televisión y en la comedia en Puerto Rico, que todos los personajes eran lo mismo. Tenían la peluca, tenían la bufanda, tenían la ropa colorida, se partían, y ese era el personaje LGBT. Entonces ponían a la mujer siempre como esta mujer fuerte que quería acechar a las otras mujeres y qué sé yo. Sé que lo que molestaba era la mofa, la ridiculización del estereotipo. Claro, y que fuera la única representación de quienes nosotros somos. Porque nosotros estamos en todas las facetas de la vida. Somos legisladores, somos jueces, o sea, tenemos una presidenta del Tribunal Supremo que es abiertamente LGBTIQ+, tenemos un Ricky Martin, tenemos el primer boxeador abiertamente LGBT de todo el mundo, que es el Fenómeno Cruz. O sea, que nosotros somos tan diversos como lo es la sociedad en general. Entonces, que siempre se presentara el mismo personaje, pues es lo que llevaba el ridículo. Tú viste, y quiero tocar ese tema de la televisión ahorita, con todos los conflictos y las controversias que hubo con la Comay y todo ese tipo de cosas, pero antes de la Comay, ¿verdad? Quisiera mencionarte, antes de que se diera el conflicto, ¿verdad? ¿Tuviste conflictos con la radio, con personajes de la radio, pero específicos? O sea, no sé, por mencionarte con Molusco, con Rocky o con cualquier otro que haya tenido popularidad en Puerto Rico. Pues sí, hubo momentos con la X que tuvieron problemas con Dead y Red, que estaban utilizando campañas en contra de nosotros y lo hacían por buscar el rating, lo hacían por joder, ¿me entiendes? Yo sé que Dead y Red no son homofóbicos, pero lo usaban para atrapar audiencia y para que tuviera la controversia. Entonces tuvieron una campaña, yo me acuerdo, ellos tuvieron una campaña bien horrible en contra de Samantha Love y le ponían nombres de hombre a Samantha. Y nosotros, en aquel entonces, Samantha se defendió y nosotros pues estuvimos ahí y pues eso, no había necesidad de hacer eso, pero lo hacían, ¿no? Así que sí han habido controversias con figuras de la radio, pero yo creo que con el tiempo la cosa ha cambiado y se han dado cuenta de que nosotros somos tan seres humanos como los demás y tenemos que tener esa representación válida de quienes nosotros somos. Así que, y a Samantha Love hay que reconocerle que fue una pionera. Cuando en este país no se hablaba de la gente transexual, Samantha estaba dando la cara y hasta hizo el poder de la semana para demostrar que una persona trans podía ser una modelo, podía ser quien ella quisiera ser, ¿verdad? En cualquier escenario. Así que hay que... Y tenía muchos talentos. De hecho, claro. Antes de la pareja de Deddy y Red, estaba yo con Red en la X y nosotros fuimos los que llevamos a Samantha a la radio. Y que ella se fue desarrollando y tiene muchos talentos. Es una locutora innata y una entrevistadora muy buena. Sin embargo, la campaña aquí en contra de ella fue bien fuerte, que ella pues ya no vive en Puerto Rico y ya no tiene la presencia que tenía antes. Okay. Pero hay que reconocerle ese camino que labró en un inicio. Pedro, volviendo a la televisión y a las controversias,
¿tú te adjudicas la salida de la Comay de la televisión en Guapa Televisión? Bueno, la salida de Cobo Santa Rosa de la televisión se produce por un movimiento de pueblo que se cansó de los ataques constantes racistas, homofóbicos, misóginos, xenofóbicos de Cobo Santa Rosa a través de su personaje. ¿Que yo fui una de las caras de ese movimiento? Sí lo fui. ¿Que yo fui frontal en esa lucha? Sí lo fui. Y eso tiene unas consecuencias, porque sabemos que una de las personas más vengativas de este país es Cobo Santa Rosa. Así que cosas que sucedieron luego, después en mi vida, tienen raíces en esas campañas de venganza y de odio de parte de Cobo Santa Rosa. Pero lo que Cobo no sabe y lo que el país tal vez no se ha dado cuenta es que y voy a utilizar la palabra de la gente que ha tratado de minimizarme y despreciarme, este patito sidoso tiene mucha más agallas y mucha más valentía y mucha más dignidad que la gente que ha tratado de pisotearme y degradarme y humillarme, porque no lo han podido hacer. Porque aún con todo lo que me han tirado en contra, yo sigo de pie, sigo luchando, tengo mi dignidad intacta, estoy libre de cualquier señalamiento en mi contra, y lo que han hecho es tratar de desprestigiarme precisamente porque no pueden reconocer que un patito sidoso pueda tener un poder en Puerto Rico para lograr cosas. Y volviendo otra vez a lo que generó, ¿verdad? La salida y luego de eso, años después, todos los movimientos que últimamente se están dando, los movimientos de la cultura de cancelación, el movimiento de boicot. O sea, ¿qué tú piensas de ese tipo de movimientos? ¿Tú no piensas que en ocasiones pudieran ser algunos de esos movimientos un poco apresurados? Yo creo que, mira, tú mencionaste algo que a esta edad que yo tengo ahora, que tengo 47 años, lo veo más claro de que antes lo veía. Antes tal vez yo podía ser un poco más impulsivo, podía ser un poco más rápido en enfrentar las cosas y en contestar algunas cosas. Ahora yo me echo un poco para atrás, analizo la situación. Reflexionas un poco y entonces actúas. Y trato entonces de actuar. Y una de las cosas que yo creo que debe pasar en estas cosas es que cuando haya una controversia, buscar el diálogo. Yo he tenido críticas de personas que me dicen que yo voy públicamente en contra de ellos y me dicen, tú tienes mi teléfono, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no hablaste conmigo? Si tenías la confianza de hablar conmigo y explicarme tras bastidores qué errores yo había cometido, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué la campaña pública, no? Y yo lo veo desde el punto de vista que ahora yo, que he sido jefe, ¿verdad? En algunas instancias, me puedo dar cuenta que algo que aprendí de mi mamá, uno regaña en privado y uno reconoce en público. Y si yo tenía la confianza y la amistad con esas personas, yo a lo mejor podía sentarme con ellos en privado y decirles, mira, hiciste esto y esto y esto, y yo creo que lo hiciste mal. No te estoy pidiendo que pidas disculpas, ni te estoy pidiendo que lo enmiendes, pero a lo mejor para el futuro, hazlo de esta manera con respeto. Así que yo creo que ahora yo estoy más en esa línea que en la línea de antes, que yo iba a la confrontación pública. A mí en eso, en eso de los boicots y de la cultura de cancelación, yo tengo mis posiciones y mi renuencia, porque pienso que si bien a lo mejor hay algunas personas que podrían merecerse cosas, ¿verdad? O que los silencien o una reprimenda o lo que sea, hay un montón de otra gente que se afecta, que son inocentes. Es una industria que de momento hay gente trabajando y entonces eso... Nunca me han encantado mucho la idea de los boicots, ¿entiendes? Por eso que te estoy diciendo. Claro. Y lo puedo entender. Y al mismo tiempo, mientras entiendo lo que me estás diciendo, que hay gente inocente que paga por los pecados de unos pocos, la responsabilidad recae en el medio. Y la responsabilidad recae en esa persona que está haciendo las cosas malas. Si tú no quieres que tu gente que trabaja para ti pierda su empleo o se vean afectadas, piensa antes de hacer las cosas, piensa antes de insultar a una comunidad, piensa antes de presentar posiciones racistas o homofóbicas. O sea, la responsabilidad cae en quien abre la boca para decir las cosas. Por ejemplo, yo he tenido que pedir disculpas públicamente por cosas que yo he dicho, pues porque es mi responsabilidad, yo fui quien la dijo. Así que de la misma manera yo creo que esas personas que afectan a otros por sus conductas inapropiadas, ¿verdad? Que son racistas o son homofóbicas o lo que sea, pues tienen que pensar antes de hablar, tienen que pensar antes de tratar de hacer esta cultura del shock, que lo hacen pues por los ratings o por lo que sea.
antes de poner en prejuicio a esa gente. Así que veo las dos caras en ese aspecto. Pedro, ¿estuviste metido en el último año o algo así en una controversia con tu expareja o una pareja que tenías, ¿verdad? ¿Tú reiteras tu inocencia en ese caso? ¿Saliste bien? O sea, porque eventualmente saliste bien y eso es importante porque la gente se queda con los titulares, ¿verdad? Aclararlo. Pero tú sabes que siempre que pasan ese tipo de cosas o acusaciones, la gente se queda con la duda. O sea, la gente, ¿habrá pasado o no habrá pasado? Este tipo de cosas. O sea, tú reiteras tu inocencia. Yo no tan solo reitero mi inocencia, el tribunal determinó mi inocencia, que son dos cosas que van a la mano y van a la par. Así que eso claramente ya se adjudicó y es algo de lo que pasa en los medios de comunicación. Los titulares cuando pasó el incidente eran todos en mi contra, eran primera plana. Cuando salió la decisión de no causa y de que se reiteró lo que yo dije desde el principio, que yo siempre fui inocente, los titulares no existieron. Prácticamente no se hicieron notas sobre eso. De hecho, cuando se presentó la prueba exculpatoria, tampoco se presentó en los titulares, porque eso no es lo que le interesa a los medios de comunicación. Lo que hacen es buscar sensacionalizar la cosa. Y sobre todas las cosas, yo, ¿verdad? Durante todo el proceso me mantuve en la dignidad del silencio. Cuando uno sabe que uno es inocente, cuando uno sabe que no hizo las cosas que adjudican y que alegan, pues uno no tiene por qué defenderse. Uno está con su conciencia tranquila y sabía que en su momento la verdad iba a salir. Wow, pero debe haber sido una situación sumamente desagradable y terrible. O sea, tú sabes lo que te vayan a arrestar, que estés en la prensa con unas esposas porque supuestamente agrediste sexualmente a tu expareja o lo que sea. Debe haber sido la salsa y el guayacán, ¿verdad? Ha sido la peor experiencia de mi vida. Eso no, yo no puedo tapar el cielo con la mano ni negarlo. Realmente fue algo muy injusto, muy doloroso. Que utilicen una lucha que yo he llevado por tantos años y el amor que yo le tenía a una persona para tratar de hundirme de esa manera, realmente fue muy doloroso. Pero cuando uno, como vuelvo y te repito, cuando uno tiene la conciencia tranquila, cuando uno sabe que uno es inocente, cuando uno sabe que tiene la verdad de su lado, pues pueden decir o hacer lo que quieran. Al fin y al cabo, unas esposas o 25 horas en una celda injustamente no le hacen mella. De hecho, una de las experiencias más transformadoras de mi vida fue estar 25 horas en esa celda injustamente. Ellos hubiesen querido que yo me hubiese derribado y derrumbado. Sin embargo, yo salí de esa celda con mi frente en alto y muy tranquilo. Y esas 25 horas me transformaron tal vez en el ser que soy ahora. Un ser mucho más tranquilo, mucho más pausado, mucho más sosegado y más en confianza conmigo mismo y más tranquilo conmigo mismo, porque sé quién soy y sé lo que he hecho y sé que hay que pagar un alto precio por las luchas que uno lleva. Y esto es parte del precio que hay que pagar. Yo no me quiero comparar con figuras históricas porque yo creo que sería muy prepotente o arrogante de mi parte, pero las personas que han llevado lucha para transformar una sociedad, para cambiarla, para lograr derechos, han encontrado violenta oposición de aquellos que no quieren que las cosas cambien. Martin Luther King fue preso. Mandela, Pedro Albizu Campos, encarcelado y torturado. Mandela, Gandhi, o sea, y pues te estoy mencionando figuras para que la gente pueda relacionarlas, pero luchadores que tal vez no son tan reconocidos como ellos pasaron también por cosas similares. Así que, como estudioso de la historia, yo sé que esto es parte del precio que hay que pagar. Que lo que hacen es tratar de destruirte para tratar de destruir lo que tú haces y tratar de destruir tu mensaje y tratar de acallar tu voz. Pero lo que hacen es darle fuerzas a uno, porque cuando tú pasas por todo lo que yo he pasado, tú tienes dos caminos. O te destruyes y dejas que te destruyan, o te levantas con mucha más fuerza y eres mucho más sabio. Y yo le he demostrado a este país que yo soy más sabio, más tranquilo y me levanto con muchas más fuerzas que antes. Pedro, fuiste un aliado, ¿verdad?, cercano de la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, ¿verdad? Uh-huh. Trabajaste con ella en el municipio. ¿A qué le adjudicas tú
la derrota de Carmen Yulín? Yo creo que tiene varios factores, ¿no? El mero hecho de que ella fue alcaldesa por 8 años y obviamente la gente pues aquilataba su obra. Segundo, de que ella, pues obviamente como yo también, por ser tan vocal y tan apasionada, pues también se ganó muchos enemigos, tanto dentro como fuera del partido. Y también yo creo que el país se ha dividido tanto que yo creo que, como dice el refrán, en ríos revueltos ganancia de pescadores, pues ¿quién cosechó ese río revuelto? Se dividió el voto lo suficiente como para que entonces saliera nuevamente el Partido Nuevo Progresista, a pesar de tener uno de los peores cuatrienios de su vida, que votaron un gobernador, que la gobernadora después fue investigada, que tuvieron todos estos revuelos, que Rivera Chat le dijo a Pedro Pierluisi que no iba a llegar nunca a ser gobernador y después fue gobernador. Así que yo creo que ante ese río revuelto, pues obviamente hubo esa ganancia y yo creo que son múltiples factores los que contribuyeron a su derrota. Aunque trabajaste con ella, ¿verdad? O sea, ¿tú consideras que Carmen Yulín fue una excelente alcaldesa? Lo fue en términos de que ella hizo una obra social que no se había hecho en San Juan, como nunca antes. La gente está acostumbrada a la obra del cemento y de la varilla y la obra que tú puedes ver, que es lo que te llena los ojos, que las carreteras estén bien, que hayan, ¿verdad?, un tren urbano que no sirve para nada, porque ese tren urbano no hace nada. La gente está acostumbrada a esa obra, pero la obra social, la de transformar una sociedad, la de crear la primera clínica trans en el municipio de San Juan, la de darle vida a las personas que vivimos con VIH, con una clínica de primera, que la Joint Commission determinó que era excelente, el crear las alianzas comunitarias para empoderar a la gente, crear gestores de salud, buscar la manera de hacerle justicia salarial a mucha gente, de tener la primera unión en un municipio. O sea, esa obra social, pues para mí es mucho más valiosa y mucho más importante, ¿no? Y crear alianzas con unas luchas que se estaban dando en Puerto Rico. Así que en ese contexto de cómo yo puedo aquilatar la obra de un funcionario público, yo entiendo que ella hizo una excelente labor. Que la gente pues la juzgue por otras cosas, pues ciertamente pues eso está ahí. ¿Te interesa la política partidista? Me O sea, interesó. ¿te ves corriendo para algún puesto político en algún momento? Yo corrí ya, o sea, y ¿En cuándo fue? en el 1998 fue que yo anuncié mi candidatura. Ok. Pero yo no sé si yo lo volvería a hacer. No lo descarto, porque yo aprendí de mi mamá que uno no descarta nada en la vida, uno nunca puede decir nunca. Pero yo no sé si en este momento de mi vida yo necesite entrar en una contienda donde yo sé que los ataques van a venir. Y van a tratar de sacar mi caso para tratar de mancillarme nuevamente. Y de verdad que en esta etapa de mi vida yo estoy en una etapa mucho más tranquila. Estoy construyendo muchas cosas en el trabajo que estoy haciendo mucha obra social. Y eso me da mucha satisfacción. Si tú me hubieses hablado hace algunos años que uno a lo mejor buscaba más reconocimiento y más estar en la cosa pública, estar en el dime y direte, a lo mejor yo te diría, mira, sí, yo debería aspirar. Pero en este momento donde me encuentro, yo estoy mucho más tranquilo y en el momento no lo voy a hacer. No sé si en el futuro, la verdad. ¿Está preparado Puerto Rico y Estados Unidos para tener un gobernador o una gobernadora de la comunidad LGBT o un presidente de la comunidad LGBT? Sí, estamos ready. Sí, ¿tú piensas que ya no empecé que haya todavía muchos sectores y muchas comunidades conservadoras en Estados Unidos están choretas también? O sea, ¿tú crees que se podría? Ya estamos ready, estamos listos. Y te voy a decir por qué. Porque ya hemos caminado, las nuevas generaciones que están viniendo ya no tienen los asuntos que teníamos mi generación. Yo soy de la generación X. Mi generación o la generación de los baby boomers, donde todavía la homofobia era bastante recurrente. Ahora estamos en una generación que yo tengo mis sobrinos que tienen 13, 17 años, que me hablan de que tienen compañeros en la escuela que se identifican como queer o se identifican como LGBT. A los 13 años. A los 13 años. Y es lo más normal del mundo para ellos. O sea, no es el hecho de que tengan a su tío que es activista y ellos conocieron todo a través mío. No es que en la escuela están aprendiendo esto. Así que yo creo que esa generación va a permitir que nosotros podamos tener a una gobernadora, a un gobernador que sea abiertamente LGBTIQ+, o un presidente. Tenemos una jueza presidenta del Tribunal Supremo que es LGBT.
¿verdad? Ya ahí, que es Maite Orono. Tenemos la primera senadora abiertamente LGBT, que es Ana Irma Rivera Lacén. Tenemos alcaldes que ya lo son también. Así que yo creo que estamos llegando al punto en que sí, que la gente aquilata y piensa en la gente por las capacidades de ellos y no por su orientación sexual o su identidad de género. Pedro Julio, en la última elección hubo mucho debate sobre la cuestión de la perspectiva de género y se tomó como una bandera, ¿verdad? Para denominar a unos o etiquetar a unos como conservadores o como liberales, ¿verdad? Actualmente hoy, ¿qué piensas tú o sea, la gente está confundida con lo que se pretende con la perspectiva de género en las escuelas? Sí, están bien confundidas porque ha habido una campaña de desinformación para tratar de demonizar lo que es la perspectiva de género. Y yo te voy a explicar lo que es perspectiva de género. Perspectiva de género es que los hombres y mujeres puedan tener las mismas oportunidades. Que una mujer pueda realizar las labores que tradicionalmente un hombre haría o la sociedad piensa que debería hacer y que un hombre pueda hacer las mismas tareas que una mujer tradicionalmente haría. Eso es perspectiva de género y que tratemos a los seres humanos más allá de su género o su orientación sexual o su identidad de género, que respetemos a los seres humanos, que sean lo que ellos quieran ser. Eso Pero es ¿y qué? perspectiva de género. Que los que quieren dañar esa esa posibilidad, están diciendo que lo que estaban enseñando a los nenes es a ser homosexuales o a las nenas a ser lesbianas o algo así. Eso era lo que... Y que lo ven como si fuera educación sexual. Esto no tiene nada de educación sexual. La perspectiva de género no tiene nada de educación sexual. Lo que se habla es de que los hombres y mujeres son iguales, de que los seres humanos deben ser tratados con respeto. Más nada. Y que cada cual puede ser lo que quiera ser más allá del género. Que rompamos la visión que tenemos del género de que nada más los hombres pueden hacer estas cosas y las mujeres pueden hacer estas. No, es que cualquiera puede hacer lo que quiera, después que tenga las capacidades, que haga cualquier trabajo o cualquier gestión. Okay. Lo que pasa es que pues han tratado de decirle que nosotros lo que queremos es pues precisamente homosexualizar a los niños, enseñarles a cómo ser homosexuales, a cómo ser, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada que ver. Nada que ver. Oye, Pedro Julio, has mencionado en toda la entrevista a tu mamá. Uh-huh. Y de hecho, leí hoy en tu Instagram que cumpliría hoy 69 años, ¿verdad? ¿Cuán duro o cuán difícil fue para tu mamá defender tus luchas? Al principio fue bien difícil, ¿no? Porque yo vengo de un hogar católico y vengo de una familia pues, que en su momento pues, era bastante conservadora, ¿no? Pero se fueron dando cuenta que la única diferencia entre antes de yo salir del closet y después de yo salir del closet era que yo era más honesto. Era la única diferencia. De que yo pues pude reconocer quién yo soy y dejárselo saber a ellos. Fue difícil al principio, no te lo niego. Al principio hubo negación de parte de mi mamá y de mi papá. Ellos pasaron varias etapas. Primero fue esa negación y tal vez hasta un poco de rechazo al principio. No lo puedo negar, no puedo tapar decirlo con la mano. Después pasaron a la tolerancia, que es en esta casa no se habla del tema, pero tú puedes hacer lo que quieras hacer, pero no se habla del tema. Aquí no me traigas ningún novio. A la aceptación, que ahí entonces me decían, pues sí, ya, pues déjame conocer a la pareja y pues a la celebración. Y mis papás no tan solo pasaron todas esas etapas, sino que se convirtieron en activistas. Mis papás fueron a los medios de comunicación, mis papás fueron a mis actividades, mis papás me acompañaron en marcha, en paradas de orgullo, me representaron a mí en momentos en que yo no estaba en Puerto Rico y ellos estaban en Puerto Rico. Así que se convirtieron en activistas. Y yo ver esa transformación en mi familia, de una familia que al principio no entendía la homosexualidad, a celebrarme completamente, para mí ha sido, si no el logro más grande de mi vida, uno de los logros más valiosos para mí, porque sin la familia no hay nada. Y yo reconocer que mi familia se haya puesto en la línea de fuego conmigo y que hayan tenido que coger tantos cantazos y que hayan tenido que sufrir tanto porque su hijo haya escogido esta lucha, pues realmente, ¿verdad? Pues para mí tiene mucho significado y
me da las fuerzas para seguir. O sea, si no fuera por mi familia, yo no hubiese hecho ni la mitad de las cosas que yo he hecho. Así que, y todos los valores y las enseñanzas que yo tengo es precisamente porque yo tenía una familia tan maravillosa. Mi papá es mi padrastro, que me crió desde los 2 años, y él me ha amado como su hijo. Entre mis hijos, mis hermanos que son hijos de él biológicos, y mi hermano mayor y yo, que somos sus hijos, como quien dice, adoptivos, sus hijastros, no hay diferencia. Él nos trata a nosotros de la misma manera y nos ama de la misma manera. Y cuando yo veo ese amor y esa transformación en mi familia, pues me dice, si yo lo pude lograr con mi familia, se puede lograr en el resto de Puerto Rico, se puede lograr en el resto del mundo. Yo creo que esa ha sido las fuerzas motivadoras más grandes que yo he tenido para hacer la lucha que yo hago. Pedro, para finalizar, ¿qué le falta a nuestra sociedad actual para lograr un paso de transformación hacia la equidad, hacia la inclusión? ¿Qué nos falta? Yo creo que estamos bastante cerca. El problema es que todavía hay voces que tratan de llevarnos al oscurantismo y tratan de echarnos hacia atrás, que las conquistas que hemos logrado las sigamos revirtiendo. Y eso va a continuar. O sea, nosotros hemos logrado la equidad para las mujeres, hemos logrado la equidad para los negros, hemos logrado la equidad en muchos derechos, pero el racismo continúa, la xenofobia continúa, la misoginia continúa, el machismo continúa, lo hemos visto con las muertes de las mujeres, y la homofobia va a continuar. Eso es inevitable, eso es parte de la condición humana, no somos perfectos. Así que lo que yo aspiro es que podamos alcanzar lo más que podamos en términos de la equidad que podamos tener como seres humanos y que podamos minimizar aquellos incidentes violentos y de discrimen que existen en la sociedad y que podamos llevarlo a que vaya a un mínimo para eventualmente, en algún momento, que nosotros podamos lograr una sociedad donde cada ser humano pueda ser quien quiera ser y pueda amar a quien quiera amar. Esa es la meta. Ahí ya habremos llegado a la justicia. Pero en el camino, pues vamos a tener, ¿verdad?, pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Lo importante es no claudicar, es continuar en esa lucha porque cada ser humano pueda ser quien quiera ser y se respete su dignidad y su humanidad en todo momento. Y esa lucha, pues, nos lleva toda la vida. Uno se va con las botas puestas. Pedro Julio, te admiro, gracias, te respeto y te agradezco esta conversación. Muchas gracias a ti. Éxito, mano. Igual. Gracias a Pedro Julio por la entrevista. Oye, es importante, ¿verdad?, conversar y llegar a entendimiento con todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? Y sobre todo que aprendamos a respetarnos entre todos. O sea, no podemos estar en una pelea entre liberales, conservadores, cristianos, no cristianos, toda la vida, porque si no, imagínate, no podemos evolucionar como país. Así que nada, gracias a todos los que siempre toman su tiempito y, ¿verdad?, aceptan la invitación de participar en este podcast aquí en El Agujero. Oye, nuevamente gracias a Automol en Ponce y al Encuentro en Río Piedras, cerquita de la Yupi, ¿verdad?, por ser mis auspiciadores. Interesados en auspiciar el podcast, me pueden escribir Agustín Rosario 2021, fácil, Agustín Rosario 2021 @gmail.com, ¿ok? Oye, por favor, vayan a mi nueva página de YouTube, Agustín Rosario TV. Es nueva, lo que lleva como un mes, ¿verdad? Suscríbanse para que puedan disfrutar de mi podcast El Agujero todos los miércoles y el Agu Retro, videos para recordar. Así que gracias por apoyar este tipo de contenido. Pásenla bien.